Yo nací en Suiza, mi nombre es Marlis. Con 10 años, cuando yo tenía 10 años, mi hermano 9, mi padre ¿cómo se llama? Se decidió de irse lejos, porque tenía el miedo de una tercera guerra, y escogió lo más lejos posible Chile, Chile Central, Santiago de Chile. Y tu padre se va de y mi Alemania. padre se va de Alemania después, al final de la guerra, él se va a Alemania Federal, se fuga de Alemania del Este, todavía cuando no se hizo el muro, Vale. pero sí estaban los controles y los asesinatos de la parte comunista a la parte federal en Berlín, y por la noche escogieron un día de acuerdo con una tía que tenían en Berlín Occidental, y ahí hicieron, bueno, un cambalache que al final pudo pasar a Berlín Oeste. El gobierno, la policía, estaba detrás de mi padre porque sabían que había un documento donde le habían admitido en la República Federal Alemana en la universidad para estudiar ingeniería agrícola. Tuvo que esperar 2 años para poder acceder a la universidad porque tenían preferencia los que estaban en el frente y volvían de la guerra. Y le dieron una beca donde podía elegir con 22 años o 23 años ser el director del matadero de Hannover, ir a Afganistán en vías de desarrollo como jefe de una expedición, ¿Proyecto? o ir a Chile. Y pues en el año 58 cogió el vapor desde Génova y se fue a Valparaíso pasando por el canal de Panamá. Él había ahorrado un dinero con su trabajo, combinar estudios y trabajo, y en Lima le robaron el dinero. Y llegó a Chile, al puerto de Valparaíso, con una moneda de $5 en el bolsillo. Así empezó. Bueno, pues entonces Siegfried se queda ya en Santiago definitivamente. ¿Os casáis? Sí, nos casamos rápido, la verdad. Después de un año nos hemos casado. Nosotros teníamos arrendada la finca de 100 hectáreas, y después nos propusieron que si la queríamos comprar, y poquito a poco la hemos ido comprando, y a los 10 años se pagó el último cent. Y llegó el momento de que, bueno, efectivamente se llega a la expropiación, pues quedándolo en un reducto de unas 20 hectáreas, con las cuales se consideraba que mi padre podía subsistir. Mi padre, a través de los familiares en Suiza, vio que había un anuncio de Ero España, de las conservas y tal, donde buscaban un ingeniero agrónomo para España, porque se había montado lo de Talayuela, o se estaba montando la fábrica de Talayuela. Acepta el trabajo, Pero, hace las maletas y os venís a y Jaray. nos venimos bueno, estuvimos un tiempo en Alcantarilla hasta que visteis lo del piso, la casa, vinieron aquí a verlo primero para ver dónde nos instalábamos en Jaraíz. Primero habían visto en Navalmoral y en Talayuela también, y luego vinieron a Jaraíz. ¿Estamos hablando del año? Del año 73. 1973. Nos establecemos en Jaraíz, nosotros empezamos a ir al colegio, mi madre también, pues la vida de madre con los 3 niños pequeños. La cabeza visible de Ero aquí en Talayuela eran mi padre y el señor Bernet, que era un suizo que le envió la fábrica desde la central, y entre ellos pues vieron que lo que se pretendía como proyecto primigenio era imposible de llevar a cabo. Y entonces decidieron que iban a ir desmantelando poco a poco la fábrica, y a mi padre le ofrecieron volver a Murcia. Ajá. Y mi padre dijo: hasta aquí hemos llegado, yo no muevo más mi casa.
Él ya tenía 42 años, 43, y dijo, no le voy a hacer a mi familia otra vez trasladarse de sitio. Y llegan a un acuerdo con Ero para producir frambuesas. Ajá. Con Ero hizo mi padre el primer experimento de frambuesas aquí en la finca. Entre tanto ha ido comprando más terreno hasta conseguir aproximadamente unas 20 hectáreas, y ese terreno lo aprovechó para implantar la frambuesa como cultivo. Actualmente, bueno, a la raíz del fallecimiento de mi padre, pues la hemos repartido entre los hermanos. Mi madre lo consideró así, y bueno, el núcleo de la finca son unas 13, 14 hectáreas entre lo que tiene mi hermano, mi hermana y yo. Hay datos de que es el pionero de ese cultivo en España, y bueno, pues lo fomentan con Ero y funciona muy bien. ¿De Porque dónde trae la semilla? se la traen de Suiza. Ajá. En este caso la variedad remontante es que cortas a ras de suelo cada otoño y vuelve a crecer, y en ese mismo año da 2 cosechas, una a partir de junio y otra a partir de septiembre. Pero el experimento se convirtió Y el experimento se convirtió en éxito. en negocio. En negocio. Se vio que funcionó el producto, que se pudo, vamos a decir, rentabilizar esa inversión que hicieron conjuntamente, y bueno, de alguna manera pues ya había un volumen que se llevaba a la fábrica de Alcantarilla, a Murcia, que daba para hacer las mermeladas que hacía Ero de las frambuesas. La gente en la comarca ha empezado a ver que funciona el cultivo como alternativa al tabaco, al pimiento, a lo que tradicionalmente se cultivaba aquí, y que bueno, que en un pequeño espacio de terreno, pues se podía hacer un sueldecillo aparte de su cultivo tradicional, que era el tabaco y el pimiento. Y bueno, pues a raíz de eso, pues muchos agricultores se sumaron a cultivar y a entregar, incluso pues en donde mi padre, que inicialmente ha sido aquí en la finca, y luego a través de Caja de Ahorros de Plasencia se pudo comprar la fábrica de abajo de la carretera de Navalmoral, donde ahora está Cartonex y y casi creo que tiene ahí Campo y Tierra. Tiempo después, efectivamente, también se introdujo la mora y se introdujo el kiwi. Mi padre siempre andaba buscando cosas nuevas que aquí no existían. Se ha ido expandiendo el negocio y la producción, y que incluso hizo surgir otras empresas como la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte. Todo esto hay que decirlo, mi padre empezó todo este negocio sin un duro. O sea, con un trabajo, como cualquier ciudadano que tiene un trabajo de ingeniero, pero se metió en un rollo de créditos y financiaciones y todo ese tema, que bueno, que durante un tiempo fue muy bien, pero cuando entra España en la Comunidad Económica Europea en el año 86, se quita de un plumazo una ayuda del gobierno central, de Hacienda, para todos aquellos empresarios que exportaban a otros países. Ajá. Y esa ayuda no era nada más y nada menos que el 18% de la facturación, que a su vez era la ayuda a la financiación de todas las inversiones de mi padre. Si te quitan el margen empresarial que él tiene, más ese 18%, cuando los créditos en aquella época estaban al 18, 20, 22%, algo no cuadraba. Algo no cuadraba. Pero luego vino la competencia de Yugoslavia, de Checoslovaquia, de países que empezaron a aperturarse a Europa, cayendo el muro de Berlín, luego en el año 88. Vale. Pero luego se empezó a trabajar con el Corte Inglés, se empezó a trabajar con Alcampo, se empezó a trabajar con las cadenas
también nacionales. empezaban a montarse en esa época. Exactamente, que también empezaban a tener, y sobre todo el congelado, que empezó a funcionar, el producto congelado. En el momento álgido de Valparaíso, ¿cuántos empleados teníais? Pues en épocas de campaña, más de 120, 130 Así es, personas. es verdad. Se empezó a hacer espárrago verde, congelado, pero necesitaba un procedimiento previo que era escaldar, se hizo brócoli, O sea que tu padre luego expandió a la venta muchísimas a cosas, congelado, a a muchos producto congelado. productos congelados. Que por cierto, tu hermano ahora continúa con ellos. Efectivamente. Ajá. Freddy empezó, bueno, se vino de Salamanca, estaba estudiando en Salamanca y en un momento dado pues vio la posibilidad de colaborar y de ayudar a mi padre y empezaron a trabajar juntos.